La presentación del libro Sepia 20, el Perú, el problema agrario en debate. Este libro que, como saben, es producto del Sepia que se realizó el año pasado por primera vez en la ciudad de Lima y en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Y para comenzar voy a invitar a Mireia Bravo, presidenta de Sepia, para que nos dirija la palabra de bienvenida. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por sumarse, gracias por la puntualidad también, porque eso nos ha puesto pilas para avanzar el día de hoy. Y bueno, lo que nos convoca hoy para nosotros es algo muy especial, porque marca un proceso muy enriquecedor para nosotros, que ha sido el seminario bienal Sepia 20, que como bien comenta Javier, fue el primero que se hizo en Lima, y fue también único en los seminarios que hemos tenido últimamente, porque fue un seminario que tuvo 4 ejes. Ya hace un par de meses hemos ya presentado el libro del 4.º eje, que es el libro sobre el estallido social, y la publicación de hoy nos va a llevar a través de los 3 ejes que fueron parte del seminario bienal Sepia 20. Estos 3 ejes han sido posibles a partir del trabajo de toda la comunidad sepiana y liderado además por el consejo directivo que estuvo a cargo de la realización de ese evento. Y aquí quiero dar un especial agradecimiento a ese consejo directivo que estuvo tras este trabajo y la publicación del seminario, que es el origen de este libro. Juan Luis Damer, que está entrando justo por ahí. Parece que... Estamos corriendo con suerte, pero bueno. Juan Luis ha sido el expresidente de Sepia. Él estuvo a cargo de dirigir al consejo directivo en la realización del seminario bienal. También fueron parte del consejo directivo Carolina Tieri, que está aquí con nosotros, Carlos Monge, Nilda Varas, Valentina Roviglio, Javier Torres, Ana Lucía Araujo, que nos acompaña aquí, Mauricio Espinosa y Juan Torres Navarro. Como parte del comité académico que acompañó el proceso de elaboración de las ponencias, la selección de ponencias, el acompañamiento a los jóvenes becarios, estuvo Miguel Sarabia, Juan Torres, Carla Vergara, Diego Palacios, Mauricio Espinosa, Valentina Roviglio, Ana Lucía Araujo y Antonio Bello. Como siempre, un seminario bienal y el proceso que siempre nos une como comunidad sepiana está profundamente vinculado al trabajo que hacen nuestras secretarías, tanto la Secretaría Académica con Mari Cuneo como nuestra Secretaría Ejecutiva con Eda Bayón y sus respectivos apoyos grandísimos, que son Rosana en la Secretaría Ejecutiva y Josefina Rodríguez en la Secretaría Académica. El año pasado, cuando fue el seminario bienal Sepia 20, que fue en Lima, tuvimos la coorganización del evento con la UNAL y con la Universidad Nacional Agraria de La Molina y con la Pontificia Universidad Católica del Perú. En ese proceso fue de gran importancia el apoyo del rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, el doctor Américo Guevara Pérez, y Aldo Panfichi Guamán, vicerrector de investigación 2019-2024 de la PUC. Además, en el proceso y durante el trabajo que tuvimos en la Universidad Agraria La Molina, Fabiola Parra, Juan Gómez de la Torre, Eda Leiva, Ana Gonzalo y los voluntarios de la Universidad Nacional Agraria La Molina fueron fundamentales para tener este evento, que fue un hito para Sepia por la naturaleza que tuvo. El día de hoy hemos empezado el evento de una manera distinta, gracias por la paciencia. Vamos a arrancar, en cualquier momento ya tenemos el apoyo tecnológico para que nuestras voces se oigan mejor, pero mientras tanto vamos a ir avanzando. Como decía Javier, todos creo que tenemos buena voz y además creo mucho interés en avanzar y acompañar lo que es mirar esta publicación, que significa mucho para nosotros desde el Sepia, y bueno, seguir aprendiendo, conversando y debatiendo, que es el espíritu que tenemos en la comunidad sepiana. Muchas gracias y bienvenidos. Empezaré diciendo que siempre es una alegría volver a Sepia, puede ser con ocasión del seminario o con ocasión de la presentación de un libro, y compartir estos espacios con tan buenos amigos en la mesa y tan buenos amigos entre ustedes. Y además es siempre una razón de alegría
confirmar la vigencia de Sepia, ¿no? O sea, celebrar que esta es la 20ª edición de Sepia, este libro es la 20ª edición de Sepia. Hablamos con Carolina antes de ingresar que cuando, creo que había dejado de ser presidenta, habíamos sido presidentes recientemente, hicimos una evaluación de Sepia y el evaluador se sorprendía, no entendía cómo un seminario de agraristas tan aburrido, decía, puede mantener una vigencia que creo que era de 25 años, en ese momento era la celebración de los 25 años, y es increíble, o sea, 20 años, 20 seminarios, tantos años de existencia, es algo que uno debe apreciar. Pero como tengo tan solo 20 minutos, déjenme ir al tema. El tema está compuesto por la ponencia de balance de Carla Vergara Rodríguez, cómo evitar el punto de no retorno en la Amazonía, es posible o hemos llegado ya a él, y ponencias complementarias sobre el campesinado bosquecino de Oliver Kunz, tenencia en la tierra y deforestación en fronteras agrarias de la Amazonía de Pablo Peña, áreas naturales protegidas e infraestructura vial de un conjunto de autores, Aguirre, Galarza, Cerrón y Echavarría, y conservación del territorio y cambio climático Cacataibo, la comunidad Yamino, de Daniela Rocío. Y creo que hay cierta complementariedad, a su vez creo que ciertas contradicciones entre las ponencias, que creo que vale la pena destacar, pero ingresemos por la principal, la de punto de inflexión. Es algo que venimos repitiendo comúnmente, la Amazonía está ingresando a un punto de inflexión, ¿no? Y empezamos a, lo que significa que la Amazonía deja de ser un sumidero de carbono para convertirse en un emisor de carbono. Ese es el punto de inflexión central al que se refieren los autores científicos que tratan sobre el tema, en especial desde un inicio Lovejoy y Nobre de Brasil. Pero a su vez la autora nos remite a de dónde viene este concepto de punto de inflexión y por qué se utiliza. Y es muy interesante, yo no conocía ese dato. El concepto de punto de inflexión se empieza a utilizar en análisis inmobiliarios en los Estados Unidos para determinar cuándo se llegaba a un momento en donde el punto de inflexión dejaba de ser de poblaciones blancas para convertirse mayormente en poblaciones minoritarias. Ya cambió la composición de ciertas urbanizaciones o ciertos espacios a ser urbanizados y se utilizaba mucho justamente para el desarrollo inmobiliario. Luego el concepto de punto de inflexión pasa a la salud, luego pasa a clima y creo que ella refiere que eso ocurre el año 2005. Y refiere un conjunto de elementos sobre el cual no me quiero detener. Hace una clara descripción de la Amazonía, su extensión, su rol en la captura de carbono, ciclo del agua, reservorio de diversidad, diversidad cultural, temas que conocemos bastante bien, y luego plantea un conjunto de drivers que están llevando a este punto de inflexión: deforestación, conversión de tierras, infraestructura, actividades ilícitas, inversiones, entre otros. Y luego también plantea las consecuencias y las soluciones. Como un comentario de un libro no se trata de repetir lo que dice el libro, sino hacer un comentario crítico del artículo, entonces voy a entrar a lo que considero pueden ser las omisiones centrales cuando se trata del tema del punto de inflexión, sin de ninguna manera descalificar la calidad del artículo, la calidad del texto. Es bastante bueno en su información científica, en sus referencias al origen, consecuencias y medidas de solución para evitar o controlar el punto de inflexión. Está bastante bien desarrollado en ese sentido. Pero desde una perspectiva climática, que es mi especialidad, quiero hacer algunos comentarios que creo que vale la pena mencionar. Creo que el principal punto la principal omisión del artículo al tratar el concepto punto de inflexión es la omisión a la consideración del sistema. Porque cuando pensamos en el tema climático, el cambio climático tiene un origen sistémico y tiene una consecuencia sistémica. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático no podemos aislar un concepto e intentar desde este concepto intentar interpretar ni sus orígenes ni sus consecuencias. Porque cuando hacemos eso vamos a omitir un conjunto de factores que serían más apreciables si incorporamos el concepto de sistema. Y les voy a poner algunos ejemplos. Cuando pensamos en el concepto de punto de inflexión de la Amazonía y lo llevamos directamente al concepto de deforestación, es probable que estemos fallando en el análisis. Porque si bien es cierto, la deforestación puede incrementar o acrecentar el riesgo de llegar a un punto de inflexión, no
es necesariamente desde una perspectiva climática global y sistémica la causa principal por el cual este efecto está ocurriendo. Porque como dicen los autores científicos, la potencial llegada a un punto de inflexión en la Amazonía tiene que ver con un conjunto que sí se menciona felizmente, un conjunto de factores que tienen una relación Atlántico, Amazonía, Andes. Y esto tiene que ver tanto con corrientes marinas como con ríos atmosféricos. La ralentización de los movimientos de las corrientes marinas en el Atlántico Norte, que están generando cambios en los patrones de comportamiento de ecosistemas en Europa y en África, en especial en África, en el desierto, que trae vientos hacia la Amazonía, está generando cambios en el ecosistema amazónico. Y esos cambios no son cambios que vamos a controlar o que podemos solamente interpretar desde un concepto de deforestación. Los tenemos que interpretar desde justamente un concepto de sistema global, de un clima que se está alterando globalmente y que está interactuando como tal. Creo que esa parte se está omitiendo de una u otra manera. Y miren ustedes, cuando hablamos de clima y hablamos de sistema y pensamos en la niña que hoy día, ¿no?, estamos teniendo frente a nuestras costas, vemos de inmediato lo que significa este enfoque sistémico. La niña no es algo que tan solo nos genera un nivel de afectación en las costas ecuatoriano, peruanas o de Sudamérica, sino que tiene un efecto sistémico. Y todas estas corrientes del Atlántico Norte y un conjunto de las alteraciones que se están dando en el vórtice polar son resultado de un enfoque sistémico. Entonces creo que el libro podría incidir un poco más en lo que significa, justamente para que cuando se planteen las consecuencias y las medidas de solución tengamos en consideración este tipo de situación. ¿Por qué? Segundo concepto de sistema. Cuando pensamos en la Amazonía estamos hablando de un conjunto de jurisdicciones, lo menciona la autora, 9 países. Y sin embargo, el punto de inflexión mayormente se está dando en Brasil, y se está dando en ciertos lugares de Brasil. Y también aquí hay un elemento central. No podemos entender la Amazonía como una unidad. La tenemos que entender como un sistema diverso, interactivo, si es interactivo, pero que tiene sus propias características en distintas partes del territorio amazónico. Incluso cuando uno va a la información del panel intergubernamental de cambio climático, el último informe, el número 6, ellos dividen Sudamérica, fundamentalmente porque la Amazonía es gran parte de Sudamérica, como en 6 subregiones distintas. Y cada una de ellas presenta un potencial de impacto frente al cambio climático que es distinto a la otra. Y eso es algo que incluso en la literatura de Nobre y Lovejoy ellos también entienden. El punto de inflexión en la Amazonía se está dando fundamentalmente en la Amazonía noreste de Brasil y también en la sureste, pero en la zona central, donde incluso hay áreas protegidas y me voy a referir a ellas, parecieran haber condiciones que no son necesariamente de punto de inflexión. Pero cuando pensamos también en el tema de jurisdicciones, tenemos que considerar cuáles son las causas, a su vez subyacentes de este punto de inflexión en países cuyos sistemas políticos están incidiendo fuertemente en mayores niveles de deforestación que lo que puede estar sufriendo Colombia o lo que puede estar sufriendo Perú o Ecuador. Y ahí tenemos que ver con sistemas políticos que inciden en la quema de la Amazonía, en los fuegos amazónicos, con el fin de expandir frontera agrícola y agropecuaria. Entonces, toda esta lógica de sistema, no solo sistema climático, sino sistema político, y cómo funciona este sistema político, es algo que tenemos que considerar. También considero que en este concepto de sistema político, porque la autora señala que hay que promover colaboración, hay una omisión a una evaluación de cuál es el rol que juega la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en el control de este punto de inflexión. Organización que solía ser una organización sólida, vigente, cuando estuvo presente Antonio Braque, que ustedes deben recordar, y se hicieron los principios de Tarapoto para la gestión sostenible del bosque, porque tenía una secretaría rotativa. Luego la OTCA se convirtió casi en una pequeña ONG sin mucha relevancia y con poca capacidad de generar cooperación entre los países amazónicos. Es bastante vergonzoso para un organismo que se creó en los 70 que ni siquiera tengamos un esquema de cooperación para el control de la contaminación transfronteriza en ríos amazónicos, ¿no?, que debería haber sido probablemente el primer elemento que un organismo como la OTCA debiera haber enfrentado.
Y entonces la ausencia de una vigencia relevante de la OTCA está llevando a que se busquen mecanismos alternativos, como fue en su momento el Pacto de Leticia. El Pacto de Leticia, que fue originado por el presidente Duque en ese entonces de Colombia, frente a una situación realmente grave de fuegos forestales en la Amazonía que no podía ser enfrentada por la OTCA. Entonces hay una omisión también a cuanto el sistema político, tanto de cooperación, pero también como el sistema político interno en cada uno de los 9 países de la cuenca, puede estar acrecentando o incrementando una situación que nos puede llevar a un punto de inflexión. Pero también creo que cuando uno piensa en el punto de inflexión de la Amazonía, es bien interesante lo que dice la autora. ¿Para qué lo utilizamos? Pareciera que lo utilizamos tan solo para llamar la atención, para generar una atención mayor sobre una situación que se está produciendo en la Amazonía. Porque, ¿qué tan relevante es llevar a la consideración de que estamos llegando a un punto de inflexión cuando la ciencia nos está diciendo que parece inevitable que va a haber una sabanización de la Amazonía? O sea, una cosa es el punto de inflexión como momento determinante en donde las condiciones cambiantes ya son irreversibles, pero otra cosa es una modelación que el panel intergubernamental de cambio climático nos viene refiriendo desde hace muchos informes, síntesis, que la Amazonía tenderá hacia un proceso de sabanización. Y creo que esa integración, modelo, punto de inflexión, es algo que debería también considerarse y ver cómo la literatura está tratando el tema, y no solamente quedarnos en el concepto, llegamos al punto de inflexión y ello qué significa, cuando el modelo nos llevará todavía a situaciones más graves, a una situación de sabanización en donde hay un cambio significativo y drástico del ecosistema amazónico. También sería interesante, y acá me gustó mucho la ponencia complementaria de Oliver Kunz sobre el campesinado bosquecino. Creo que tenemos que entender también el tema climático dentro de un sistema demográfico, porque nuevamente, o el mito antiguo, y por eso el libro Amazonía sin mitos, de la Amazonía espacio vacío, o lo contrario, todo es un conjunto de indígenas, todos ubicados en la Amazonía y todos son iguales cuando sabemos que es absolutamente distinto. Kunz justamente señala cuál es la población rural en la Amazonía, cuántos son ribereños, que son más que los indígenas y a su vez son más que los colonos, y cómo cada uno de ellos tiene actividades económicas que los caracterizan fundamentalmente por su uniformidad, pero también una relación con la manera como constantemente se presenta el cambio, porque el cambio se ha presentado regularmente en la Amazonía y las poblaciones rurales de la Amazonía tienen una capacidad de entenderlo. Es bien interesante cuando Kunz dice: para muchos pobladores ribereños una inundación significa mayores sedimentos que generan más capacidad orgánica o materia orgánica en la tierra y peces migrantes, mayor pesca, ¿no? Entonces no necesariamente la vulnerabilidad como solemos entenderla puede entenderse en distintos espacios demográficos de la Amazonía peruana. Por lo tanto, cuando hablamos de punto de inflexión, también hay que ver de áreas del territorio amazónico en donde hay un sistema demográfico que es bastante diverso y sobre el cual creo vale la pena incidir. A su vez, es interesante que no haya existido necesariamente una mención en relación al tema punto de inflexión y sistemas de planificación. Y acá estoy entrando más al proceso multilateral a partir del cual el mundo trata de enfrentar el cambio climático y sus consecuencias. Quizás primero entremos al tema de la planificación. ¿Cuál es el instrumento por excelencia de los estados a partir del cual podemos incidir en aquellos elementos que nos generan más emisiones y que en el caso de la Amazonía son los que podrían estar incrementando el punto de inflexión o la posibilidad del punto de inflexión? Deforestación, cambio de uso del suelo, quemas y otros. ¿Son los planes climáticos o NDCs o son las estrategias de largo plazo al 2050 en donde los países tienen que determinar cuándo queremos llegar y cómo queremos llegar al 2050 con emisiones netas cero de carbono? La pregunta es: un análisis correcto de estos planes de cada uno de los 9 países de la cuenca, o al menos de Perú, nos podría determinar cómo el Perú está intentando enfrentar una situación de punto de inflexión de la Amazonía que pareciera estar ausente de todo tomador de decisión. Creo que el concepto de punto de inflexión está ausente de la política peruana en su integridad, incluso de los gobiernos regionales, pero saber cómo estamos avanzando en relación
a estos compromisos que estamos asumiendo a través del NDC o a través de la estrategia de largo plazo. Que por lo demás es también bastante triste saber que el Perú es uno de los pocos países que no ha avanzado en desarrollar su estrategia a largo plazo. Por lo tanto, si no tenemos una estrategia de largo plazo para enfrentar las mayores emisiones, que son 63%, cambio de uso del suelo, deforestación y agricultura, ¿cómo podemos enfrentar de manera más sistémica una situación de punto de inflexión? Y eso también creo que podría haberse considerado en el libro. A su vez, los sistemas de mercado. Cuando pensamos en la Amazonía y pensamos en la deforestación, el mundo ha intentado, muchas veces ya, intentar establecer formas de darle un valor al bosque en pie, desde los sistemas de promoción o retribución de servicios ecosistémicos hasta los esquemas RED de reducción de la deforestación y degradación, ¿no? A partir de un mecanismo económico, hasta los mercados de carbono, ¿no? Todos intentando generar un valor en el bosque que pareciera haber fracasado, ¿no? Tenemos mercados de carbono que tienen un valor que no refleja lo que debiera ser el valor del bosque en pie, menos de $5 la tonelada. Tenemos mercados de carbono que en muchos casos no generan los beneficios que lleguen directamente a los pobladores de estos territorios. Tenemos un conjunto de elementos de sistemas de mercado que podrían contribuir a controlar de una u otra manera los puntos de inflexión, pero que no están teniendo el éxito que se había proyectado. Incluso hay una gran iniciativa que pretende ser el gran símbolo de la siguiente COP30 en Brasil, que es esta iniciativa Tropical Forest Facility Forever, ¿no? De TFFF, ¿no? Que es una iniciativa del presidente Lula, que lo que intenta es generar un mecanismo financiero híbrido que implique que de una vez por todas podamos darle un valor al bosque para controlar justamente las consecuencias que el cambio climático tiene en la Amazonía. A su vez, probablemente la mayor omisión para mí dentro de las soluciones que plantea la autora es la transición justa. Porque si es correcto lo que la autora plantea sobre puntos de inflexión como algo que pareciera ser irreversible, pero si a su vez consideramos en países como Perú que la gran fuente de ingresos de muchas regiones amazónicas son los hidrocarburos, sobre los cuales se están tomando decisiones para salir o transicionar gradualmente de ellos, la pregunta es cuáles van a ser las políticas de una transición justa para evitar procesos migratorios no deseados o involuntarios, o para establecer formas de desarrollo que puedan ser una alternativa a la pérdida de recursos y a la pérdida del propio ecosistema. O sea, no podemos hablar de punto de inflexión sin referirnos a su vez a una transición justa como un mecanismo para enfrentar lo mismo. También interesante, y quizás una omisión, es el tema de la adaptación, ¿no? Y nuevamente el texto de Kunz es bien interesante porque plantea una adaptación que está fundamentalmente vinculada a estas poblaciones rurales y la manera como se vinculan con el territorio. Para él, por ejemplo, el hecho que haya multiviviendas para distintos propósitos, cuando hay crecidas, cuando hay bajío, en zonas altas, en zonas bajas, permite una práctica de adaptación que es básicamente ancestral, es una manera como las comunidades ribereñas se han vinculado con el territorio. Entonces, la pregunta es cuánto estas prácticas de adaptación pueden contribuir a controlar el tema del punto de inflexión. Entonces, creo que, a su vez, una mejor relación entre el uso de mecanismos tecnológicos, economía sostenible y acá vengo a un tema que plantea Pablo Peña sobre el tema de propiedad de la tierra, el tema de titulación, es un tema que también podría evaluarse. Quiero hacer una referencia al texto de Pablo Peña, que me parece interesante, habla del tema de propiedad, cómo la propiedad puede ser que genere procesos de deforestación con el fin de proteger la tierra frente a potenciales invasores, básicamente plantea esta lógica, pero hay un tema que yo siempre he creído que Sepia en algún momento debe volver a tratar. Tenemos un sistema de titulación de comunidades nativas que es de los 70, que es un sistema dinámico, que es un sistema de comunidades, frente a una situación en muchos otros países con presencia de poblaciones indígenas, que es el concepto de territorialidad. Y yo siempre me he preguntado,
¿es compatible una territorialidad indígena con todos los derechos que ello puede implicar con el sistema de titulación que tenemos desde los años 70? Yo personalmente creo que no, pero creo que eso merece un análisis. Es necesario, si queremos evolucionar a una territorialidad que genere una mejor gestión del territorio, seguir con ese esquema, o deberíamos evolucionar a un sistema de territorialidad con todo lo que ello implica en relación a acceso de recursos del suelo y del subsuelo. Y creo que ese es un tema sobre el cual poco se habla y que pareciera ser políticamente incorrecto para cualquier decisor político, ¿no? Nadie se va a meter en el tema de titulación de tierra indígena, que incluso me lleva al tema de los PIAs, porque creo que es de las poblaciones indígenas en aislamiento, porque es justamente el texto de Yamino, de Daniela Rossini, que en algún momento hace una referencia a las poblaciones indígenas en aislamiento. La respuesta que ha dado la ley vigente sobre poblaciones indígenas en aislamiento, generando una intangibilidad permanente sobre un territorio de una población nómade que en algún momento puede asentarse, fue una respuesta correcta del derecho a una realidad indígena que es absolutamente distinta a la manera como tradicionalmente el derecho debiera tratar ese tema. La respuesta es no. Porque miren ustedes lo que ha ocurrido. La ley del 70, cuando hablaba de poblaciones nómades, poblaciones indígenas en aislamiento, decía que se reservaba una tierra hasta que se asentara, porque en ese momento venía el proceso de titulación. El hecho de declarar una zona intangible, permanente, hace que aquella comunidad que era nómade y que luego se asienta y que quiera obtener su título, tenga limitaciones para acceder a este. Entonces también a veces debemos preguntarnos que también, o con tantas deficiencias, el derecho está respondiendo a una realidad indígena que es bastante dinámica. Creo que ahí lo dejo, me estoy extendiendo mucho en el tiempo. Ya hablé también de los combustibles fósiles, pero en todo caso, de nuevo, felicitaciones a los autores. Sepia siempre ha sido un espacio crítico y espero que estas críticas sean para contribuir a profundizar un poco más en el debate del punto de inflexión. Y nuevamente, siempre en el cambio climático, la lógica del sistema nos va a dar una mejor mirada de consecuencias y soluciones. Muchas gracias. Javier, buenas noches con todos, un gusto poder estar aquí. Como señala Manuel, siempre es un privilegio participar del CEPIA, de sus actividades, siempre es llenarnos de energía, y creo que es una de las, probablemente de las asociaciones, de las organizaciones más vitales que tenemos y que sobrevive, no solamente por sobrevivir, sino que se recrea, se rejuvenece, y es un mar de entusiasmo realmente en general. Me toca comentar la sección sobre Perú rural post-pandemia, efectos, retos y oportunidades, y quiero partir haciendo dos comentarios generales del conjunto de ponencias y temas tratados. Después me voy a referir a algunos puntos en detalle de las ponencias. Y quiero resaltar que esta sección del texto, y así fue la discusión en el evento también, destaca dos grandes tendencias que vimos durante la pandemia y lo que quedó después de la pandemia, que vale la pena poner en perspectiva hoy día, además cuando han pasado más años de ese momento, ¿no? Lo primero es que el conjunto de ponencias, y en particular la ponencia de balance de Evelyn Mesclier, lo que hacen es mostrarnos un espacio rural, una sociedad rural, una economía rural resiliente. Aparece un evento inesperado y, por supuesto, esto genera una situación de mucha presión sobre los recursos, sobre las familias, sobre las actividades económicas, pero se resiste, ¿no? Y eso que puede ser una invitación a la romantización del mundo rural, creo que hay que mirarla con cuidado, porque se omite el otro lado de esa ecuación, y es: se logra mucha resiliencia, se observa resiliencia desde muchos aspectos, como vamos a ver en las ponencias, pero en el marco de una enorme precariedad, de una enorme pobreza, ¿no? Y entonces sí, hay evidencia de la resiliencia, pero en unas situaciones de precariedad realmente dramáticas. Y creo que en el conjunto de ponencias perdemos de vista esa segunda parte. Nos quedamos en la parte romántica de la resiliencia y de cómo se logra ser solidarios y enfrentar
nos recomponemos para enfrentar de mejor manera una crisis, sin tomar en cuenta el conjunto de precariedades y pobrezas que califican esa resiliencia, que no la desmerece, pero que hay que tomarlo en cuenta cuando analizamos lo que está pasando, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando varias de las ponencias tocan los temas alimentarios que se dan en el mundo rural y cómo se logra cierto nivel de resiliencia, pero cuando uno mira los datos, ¿no? Tengo datos de septiembre de este año, ¿no? En un proceso que termina, que está ojalá terminando un ciclo de empeoramiento de niveles de inseguridad alimentaria. A pesar de todos estos efectos y toda esta resiliencia y del mundo rural productor de alimentos, que se destaca biodiverso y fantástico, en septiembre del 2024, 68% de los pobladores rurales responden ante la pregunta de si alguna vez por falta de dinero o recursos en los últimos 3 meses su hogar se quedó sin alimentos. 68%, el doble que en el mundo rural, que en el mundo urbano, que ya es altísimo, ¿no? Que es terrible lo que está pasando en el mundo urbano y en particular en Lima metropolitana, pero en el mundo urbano es 34%, 68% en el mundo rural. En esa misma encuesta se pregunta qué ha pasado con el consumo alimentario, y en el mundo rural peruano 81% señala que ha reducido su consumo de alimentos por falta de recursos, contra 56% en el mundo urbano. De ese 81%, 42%, no, o sea, 42 puntos de esos 81 dicen que han tenido que reducir mucho su consumo alimentario, el doble que en el mundo urbano. Entonces, sí, se resiste, pero con una situación muy dura de empeoramiento de condiciones ya precarias. Entonces, sí, resilientes, sí manejando bien los recursos que tienen a disposición, entre ellos la biodiversidad a la que tienen acceso, y eso les ha permitido resistir menos mal. Pero de ahí a resistir bien, me parece que hay un salto complejo que hay que poner en discusión. Más hoy día cuando se trata siempre de contrastar que como el mayor empobrecimiento se ha dado en el mundo urbano, tenemos que mirar el mundo urbano, cuando lo que vemos en el mundo rural es que si bien la pobreza total no aumentó durante la pandemia, la pobreza extrema, el hambre rural, es la mayor que hemos tenido probablemente desde mediados de los años 2000, 16% de pobreza extrema rural contra 4% en el mundo urbano, ¿no? Es realmente muy difícil. Entonces, el deterioro de las condiciones de vida, a pesar de toda esta resiliencia, ha sido muy duro de la pandemia, y tengo la sensación que el conjunto de ponencias más bien se quedan resaltando estas capacidades de resistir sin ponerlo en la escala absoluta de resistir a partir de qué, ¿no? Y creo que eso es un tema que habría que poner en la discusión. Dicho sea de paso, con eso además nos hemos dejado los ruralistas ganar muy fácilmente en el plano más discursivo y más de las ideas sobre, bueno, sí, la pobreza rural no subió tanto, el hambre en el mundo rural es menos porque tienen alimentos que producen, cuando sabemos que el grueso de los productores de alimentos en el Perú son compradores netos de alimentos en los mercados, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema de cómo posicionamos la discusión sobre lo rural. Y el segundo tema general que está presente en varias de las ponencias, también creo yo con un poquito de romantización, es el tema del impacto de la migración de retorno durante la pandemia, ¿no? Y cómo esta migración de retorno que permitió que poblaciones urbanas en situación muy difícil regresaran al mundo rural, ejerció mucha presión sobre los hogares rurales, ¿no? Y logró poco impacto pro desarrollo. Nadie se quedó, nadie invirtió, nadie, ¿no? Sino aprovecharon las posibilidades de lo que había en ese espacio rural, y que tiene que ver más con un proceso de expulsión de las ciudades, de la precariedad urbana, expulsando a la gente, que de la capacidad del entorno rural de aprovechar esta migración, estos migrantes, estos capitales humanos, financieros, sociales que llegaron, ¿no? Para cambiar el desarrollo, ¿no?
a pesar de, y esto a pesar de la creciente cercanía y las posibilidades de establecer relaciones mucho más fluidas entre esta nueva población rural y los espacios más urbanos, porque hay una creciente cercanía e integración con lo urbano desde lo rural, lo que Marisa Remy, que está aquí, siempre denominaba el rol de las ciudades rurales, ¿no? Y que Evelyn en la ponencia de balance recoge muy bien. Entonces creo que estos dos temas, cuando uno lee el conjunto de ponencias, uno le parece que hay esta posibilidad de este mundo rural con enormes recursos asociados a su capacidad de resistir y de enfrentar las crisis y de recibir a más conciudadanos y de aceptarlos en su entorno, cuando en realidad tengo la sensación que solamente nos ha quedado la parte de empeoramiento de condiciones después de la pandemia. Hablo sobre las ponencias para no pasarme del tiempo como ha hecho Manuel, como siempre hace Manuel. Primero la ponencia de balance de Evelyn Mescler. Quiero enfatizar dos cosas que me parecieron, una muy llamativa, y es cuánto se escribió sobre la pandemia y el mundo rural en tan poco tiempo, ¿no? Yo me acuerdo de las discusiones en el Consejo Directivo de Sepia de si valía la pena hacer un balance sobre pospandemia, tan cerca de la pandemia, cuando probablemente no íbamos a encontrar sobre qué hacer un balance bibliográfico, porque no iba a haber tanta producción. Y mirando la bibliografía y las citas de la ponencia de balance, uno se sorprende de cuánto produjo esta comunidad, ¿no? y otros autores sobre el tema. Lo segundo que trae la ponencia de Evelyn, que me pareció muy interesante, es que guía su análisis alrededor del uso de la categoría crisis. ¿Y qué quiere decir una crisis? Y cómo esta crisis altera distintos patrones, formas de hacer, formas de organizarse de la sociedad rural. Y tiene realmente una discusión muy interesante de cómo esta entrada analítica le permite organizar una discusión que aparece como dispersa si uno mira solamente la bibliografía que cita. Un segundo punto que está en la ponencia de balance, que me parece muy interesante, es la discusión que trae Evelyn de cómo se transformaron y se activaron un conjunto de instituciones rurales, cómo se reconfiguraron rondas campesinas, comunidades campesinas, nativas, autoridades de centros poblados, cómo se rearticulan grupos organizados de productores, de mujeres, de jóvenes, ¿no? Cómo se logra interactuar con un estado muy precario y muy ausente en el tiempo de pandemia, sobre todo forzando a los municipios a que cumplan determinadas funciones. Esa parte está no solamente muy bien documentada, sino muy bien discutida en la literatura. Sin embargo, a la luz del momento actual, me pregunto qué quedó de todo ese cambio institucional, ¿no? Y tengo la sensación que, al igual que en mi comentario inicial, hubo un boom de reconfiguración, de rearticulación, que después se apaga. Y que como no encuentra interlocutor, no encuentra éxitos, y ya no tiene esta presión por enfrentarse a la crisis, ¿no? No fue una real transformación, ¿no? Sino fue simplemente lo que hacemos bien los peruanos. Cuando hay una emergencia, cuando hay una crisis, todos nos ponemos solidarios, todos ayudamos, todos nos articulamos, pasa la parte dura de la crisis y ya cada uno vuelve a lo suyo, ¿no? De nuevo, creo que no logramos salir, en lo rural en este caso, del rol defensivo, del rol protector, para un cambio institucional, un cambio de las organizaciones que logre enfrentar de mejor manera esta situación de crisis, de precariedad posterior al evento coyuntural, ¿no? Pero recomiendo mucho leer la ponencia de balance, sobre todo para mirar en conjunto cómo fueron todos estos efectos que se vieron en el marco de la pandemia en el entorno rural, y qué tan agresivo fue ese proceso y qué tan abandonado estuvo el mundo rural de la respuesta pública
sobre todo en los temas de salud, como bien se destaca en la ponencia. Rápidamente una pasada por las ponencias, a los editores. Yo hubiera ordenado un poquito distintas las ponencias, pero es una mirada interesante desde lo alimentario hasta los cambios en los roles de género que se desencadenaron fruto de la pandemia, ¿no? La ponencia de Zimmerer y sus colegas, varios, sobre agrodiversidad y resiliencia a partir del análisis de la zona de Huánuco, concluyen, ¿no?, de esta resiliencia dura que se enfrenta a un asedio permanente a estos peligros, ¿no?, y que encuentra formas de respuesta diferenciadas, pero que concluyen que el nexo entre biodiversidad, alimentación y nutrición está ahí en las comunidades campesinas, ¿no? Y cómo que tampoco hemos podido aprovechar ese nexo existente y ese potencial, y cómo ese nexo biodiversidad, alimentación y nutrición contribuye a resistir, ¿no?, bajo el ataque de estas múltiples crisis y precariedades que afectan a las comunidades y que al final termina incluso debilitando esta propia relación. Segarra y sus colegas, a partir del caso de Yauyos, analizan patrones adoptados frente a la pandemia y a las restricciones en la movilidad. Usan data muy innovadora de los teléfonos celulares y para analizar la movilidad, y encuentran cómo dentro de lo rural, que siempre tratamos como un todo, hay enormes diversidades dependiendo de la ubicación, las relaciones, las cercanías, las relaciones con los entornos urbanos y con la necesidad de participar en los mercados. Y ahí se destaca un tema del cual se discutió mucho en el momento de la mayor crisis, y era cómo el mundo rural, con su estacionalidad, en particular en el tema de producción de alimentos, generaba no coordinaba bien con el ciclo pandémico, ¿no? Porque los cultivos estaban en la tierra, había que cosecharlos, había que llevarlos a los mercados con o sin restricción de movilidad, y la gente tenía que comprar comida con o sin restricción de movilidad. Pero cómo todos esos ciclos fueron intercambiándose y articulándose, se relata muy bien en esa ponencia sumamente interesante. Segarra y sus coautores destacan mucho la importancia del abastecimiento de alimentos a lo urbano y cómo, a pesar de ello, no se logró reconocer el rol de los agricultores desde la esfera pública para reconocer y actuar en concordancia para protegerlos y lograr que pudieran sostener este apoyo que estaban dando al mundo urbano. Y por supuesto, creo que hay que resaltar en esa ponencia el análisis de cuál es el rol que la telefonía móvil jugó en una coyuntura de crisis en el mundo rural, como fue en el caso de la pandemia. Welly Laime sobre Chumbivilcas tienen una ponencia sumamente interesante sobre los efectos del retorno de trabajadores mineros a zonas rurales y la emergencia de una minería comunal, digamos, ahí, porque ya están ahí, tienen que encontrar qué hacer, y cómo eso trastoca la organización política y el poder en las comunidades y en las zonas agrícolas, y sobre todo cómo eso impacta en los sistemas de género, con consecuencias sustantivas, por supuesto, para las mujeres relegadas a ocuparse del agro con el surgimiento de estas nuevas actividades. Guerrero y Quispe analizan el impacto de la crisis de la pandemia, pero también la posterior de los fertilizantes en el bienestar de los hogares que resguardan la biodiversidad, y encuentran algunos efectos adversos de estas crisis sobre ellos. Reconocen que las crisis favorecen el cuidado de la agrobiodiversidad, pero que este favorecimiento va acompañado por circunstancias que más bien afectan negativamente a los hogares, como por la pérdida de ingresos o los cambios en sus cultivos más comerciales o las presiones por los temas de migración, que imponen presión negativa sobre las prácticas de conservación. Cuidan, pero cada vez en peores circunstancias. De nuevo, la noción de precariedad. Esta ponencia, junto con la de Zimmerer, para mi gusto hubieran podido estar juntas porque conversan muy bien.
Benítez y Franke, me quedan 2 ponencias nomás, Benítez y Franke analizan cómo la pandemia empeora ya una preocupante situación de inseguridad alimentaria, y creo que esta es la única ponencia que pone por delante la situación de precariedad que hay en el mundo rural, ¿no? Y cómo las familias que tuvieron que priorizar el uso de sus recursos muy escasos para otros gastos, sacrificando gastos alimentarios, ¿no? Para tener alguna reserva para enfrentar la falta de ingresos por las pérdidas de oportunidades laborales, para poder enfrentar algunos gastos de salud o de prevención frente a la amenaza de la pandemia, ¿no? Y como todo eso, no solamente que tuviesen menos recursos y menos capacidad para enfrentar la demanda alimentaria, generó una precarización aún mayor del consumo alimentario, ¿no? Como los hogares se quedaron con muy pocos recursos líquidos, los pocos que tenían los tenían que utilizar para resguardarse frente a la emergencia de salud que estaban enfrentando. Finalmente, Gárate hace un estudio sobre los cambios que experimentan las mujeres rurales en Chota, en Cajamarca, en su rol de cuidadoras. Y me parece que es probablemente la ponencia que trae una mirada más fresca, un tema nuevo que no se había abordado en las miradas sobre el rol de la pandemia en el mundo rural. Y lo que destaca esta ponencia es que las mujeres encuentran, por supuesto, dificultades para ejercer su rol de cuidadoras, ¿no? Se hace más complejo cuidar porque hay que cuidar más individualmente, menos colectivamente, hay menos recursos para el cuidado, y eso con la pandemia, por supuesto, se precarizó y las frustró mucho, pero también resalta cómo se les valoró socialmente en su rol de cuidadoras, que es algo que nunca había pasado, ¿no? Ese era como un sobreentendido, una actividad privada, doméstica, es lo que les correspondía hacer, y de pronto la comunidad, la sociedad rural las reconoce, ¿no? Como actores importantes, capaces de apostar por generar condiciones básicas para la vida en el mundo rural, para el cuidado de las familias. Sin embargo, concluye la ponencia, este reconocimiento fue temporal y no generó un cambio permanente en la situación de reconocimiento de estas cuidadoras, ¿no? Entonces, de nuevo, cierro con esta idea de tremendos efectos en el mundo rural, tremendas oportunidades de poner la discusión de lo rural y de la importancia de lo rural en la agenda, y de rescatar estas acciones resilientes del mundo rural y sus pobladores, pero a costa de una situación que ya era precaria y de una precarización que termina dejándolos mucho peor, con muchas menos oportunidades y más retos que antes de la pandemia. Gracias. Muy buenas noches. Es un gusto hablar de la ponencia de balance con este mismo título de María Teresa Ore. Es una visión histórica de gobernanza de recursos hídricos. Yo lo encontré muy útil. Tiene 30 años de historia, entonces si quieren saber lo que pasó con gobernanza de recursos hídricos desde el año 90 hasta 2020, es un recurso muy útil. Yo me acuerdo muy bien que fue en el año 1990 cuando regresé a mis áreas de estudio en la parte alta del departamento de San Martín, en el Parque Nacional Río Viseo, a encontrar la vegetación que yo había mapeado 4 años antes. Y encontré grandes cambios en la dinámica de la vegetación. En pocas palabras, lo que eran pajonales ya habían sido invadidos por muchas especies leñosas. Entonces me di cuenta en esa etapa que el efecto de cambio climático era esencial incluir en mis estudios de dinámica de vegetación, y desde entonces he tratado siempre de buscar la forma de investigar pensando en los dos. Entonces ella habla del año 1990 hasta 2000. Primero ella habla de las tensiones entre los proyectos grandes de la costa que necesitan bastante agua y los de la sierra que necesitan los cultivos andinos, y los debates que había en esa década entre
privatizar, entre abrir al mercado, fuerzas del mercado, lo que sería el uso del agua. Y concluye en esta década hablando de gestión de agua y gestión de cuencas. De ahí, María Teresa Orey pasa a los años de los 2000. Ya están hablando de cuencas, de acción concertada, de cambio climático como temas importantes. Está establecido la Autoridad Nacional de Agua, tratando de encontrar una forma de trabajar entre las diferencias entre necesidades de agua en la costa y en la sierra. La importancia creciente de la minería en la economía y lo que implica para los cambios globales y climáticos que ya eran obvios en la parte en la parte alta de las montañas, con los glaciares desapareciendo y el efecto del Niño. Y finalmente termina su visión histórica en el año 2010 al 2020 y habla de la demanda que aumenta para uso de agua para agroexportación, para minería y para ciudades. Habla de dificultades que ha tenido ANA en implementar y conectar, intentando a través, por ejemplo, de consejos de recursos hídricos, de cuencas, y trabándose a veces con la parte institucional, según ella, pero también con la importancia que tienen las aguas subterráneas, que no son obvios, que la única forma de medirlo realmente es hacer pozos y medir el nivel. Entonces, una forma muy indirecta de saber el recurso hídrico que depende de la agua subterránea. Y mucho más historia de hablar de servicios ambientales hidrológicos, pero ella es bastante crítica y reflexiona al final de su visión histórica que los esfuerzos de agua como gobernanza y recurso hídrico realmente no han sido integrados, ni siquiera durante todos esos 30 años de desarrollo de las instituciones y de los métodos que puede haber, y que mucho de la parte científica no está vinculado o no puede estar vinculado directamente a lo que serían políticas públicas. Entonces es muy útil ese trabajo porque da esta visión histórica. Yo por lo menos podía ubicarme para cada década así, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. Entonces los que han estado durante esos años van a ver mucho útil. Los que no han experimentado directamente eso, la gente más joven, tal vez sirve como un documento histórico que puede ser útil para pensar en el recurso hídrico en una forma más integrada. Yo estoy partiendo de mi lectura, de mi especialidad, que es más en la ecología, las ciencias biológicas, y tendría que decir que hay muchas dificultades en entender recursos hídricos desde el punto de vista de gobernanza, empezando de la parte científica, que simplemente no sabemos lo que debemos saber para ayudar a formular esas políticas públicas. Por ejemplo, hidrología, ya comenté que la parte más difícil es de las aguas subterráneas. No es factible medirlo directamente, requiere pozos y requiere bastante pozos para tener una idea del volumen, o sea, las 3 dimensiones que hay de aguas subterráneas, y uno no sabe la recarga. Si estamos hablando de agua fósil que tiene 5.000 años o agua que ha venido de la sierra hace 3 o 4 años, y de todo eso depende de un uso sostenible. También no sabemos de otros factores que son difíciles de ver con agua, que es la calidad de agua, qué químicos están en el agua y cómo lo podemos evaluar. La parte ecológica es lo que más conozco, y tengo que decir que hay muchas sorpresas para nosotros trabajando en la ecología.
estamos hablando de cambios direccionales con cambio climático. Entonces, cada año va a ser algo diferente que el año anterior. No tenemos una línea base con que comparar, o por lo menos no tenemos una línea base útil, porque va cambiando siempre los controles biofísicos de lo que pasa con las plantas y animales y ecosistemas. Lo que podemos sí predecir, en el futuro vamos a tener sistemas novedosos, sistemas que los ecólogos no entendemos, no tenemos las reglas, es difícil predecir. Si combinamos esas dudas y dificultades en hidrología e ecología, ¿cómo hablamos de servicios ecosistémicos? Estamos hablando de un vacío de información, no de datos, sino de entender los procesos y las interacciones de los procesos, especialmente en un contexto futuro. Y mi lectura de lo que escribe María Teresa Orey es que las instituciones no están dadas que necesitamos con esas condiciones. Y además necesitamos nuevos métodos de hacer monitoreo o tal vez conectar datos dispersos en una forma novedosa. Todo eso de novedad en ciencia tiene que ir a mano con novedades en los sistemas socioecológicos que puede haber. ¿Qué hacer? Bueno, en este caso tenemos 3 artículos de soluciones para mí, que después del trabajo de balance de María Teresa Orey, hay 3 artículos que son más empíricos, que van al campo, estudian, hablan con la gente, miden algo. Para dar un ejemplo, lo de Mauricio Guerrero es cambio climático o impacto minero. Es bien complicado distinguir, yo he tenido esa experiencia también, cuál parte de lo que resulta en cambios de la gente, de su uso de suelo o su uso de recursos en general, cuál parte de eso es cambio climático y cuál es un factor económico o cuál es que la gente está sumando los dos y actuando no a cambio climático, sino la minería y el cambio climático. O sea, son posibilidades que la gente maneja en una forma que no concuerda con las disciplinas científicas respectivas. El otro ejemplo de eso sería de Danica Copa Maque, que habla de percepción social frente al retroceso glaciar, y documento que la percepción de la gente en frente de lo que en ese caso es la desaparición del glaciar encima de su pueblo, y el efecto de eso ha tenido en los microcuencas que afecta el uso diario de la vida diaria de la gente en esa parte de Cusco, y la percepción que enfrente de tan grandes cambios en su ambiente, lo poco que llega el Estado para ellos y para sus necesidades. Y el último, no es el último en la lectura, es el último porque habla más de soluciones, es de Rosy Taboado y Fabiola Cárdenas, que hablan de respuestas gubernamentales, ahí está, para la seguridad hídrica en las zonas rurales. Habla del uso de los coches, entonces algo que es dentro de la factibilidad de la gente de organizar, de hacer el trabajo conjunto y llegar a una solución que tal vez no soluciona todos los problemas que el cambio climático, pero sí da el recurso hídrico en los momentos más secos de un año o durante una sequía en particular. En este caso están hablando de coches, proyectos de coches en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, y para mí fue como una respuesta a la ponencia de balance de María Teresa Orey, que habló en general a nivel nacional lo que pasó, lo que no pasó, lo que funcionó, lo que no funcionó en cuanto a los programas nacionales, pero aquí hay soluciones que ofrece ellas en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica por lo menos, donde la gente ha podido hacer algo y sienten involucrados en frente de problemas de acceso al recurso hídrico. Entonces, leyendo todos juntos,
da muchas ideas sobre gobernanza del recurso hídrico, qué debemos pensar. Yo pondría nada más las dudas de los mismos científicos, hidrología, ecología por lo menos, no sabemos suficiente para dar las respuestas que sí el Estado y la gente necesita para pensar en el contexto de cambio climático. No es para ser negativo, es para decir el reto es más grande tal vez de lo que asumimos. Las soluciones que puede haber en los pueblos pequeños, en los sitios aislados, son interesantes y debemos seguir documentándolo, no pensar solamente en las grandes instituciones basadas en Lima, sino las soluciones que puede haber en el campo de gente ya pensando en un futuro más incierto. Muchas gracias. Gracias a Manuel Purral Vidal, a Carolina Trivelli y a Kenneth Yan por sus comentarios. Y para terminar, voy a darle la palabra a Mireia Bravo, presidenta. Si ustedes sienten que se revitaliza, digamos, tener todas estas nuevas caras también, estos nuevos enfoques que vamos aportando desde Sepia, también personalmente me revitaliza ver el debate. O sea, me gusta, creo que es el corazón sepiano, creo. Y esa es, creo yo, la seguridad de que vamos a seguir siendo esa comunidad que nadie se explica cómo sigue funcionando, pero sigue funcionando. Y bueno, mi misión aquí, bueno, es agradecerles la participación aquí, bueno, agradecer todo lo que ha hecho posible la culminación de este libro, todo el trabajo que ha habido detrás. Muchas gracias a cada uno de ustedes por los comentarios, por la paciencia al arrancar también. Y además tengo otra misión importante aquí, que es contarles acerca de lo que viene para Sepia. Nosotros, como saben bien, tenemos seminarios bienales, estamos ahorita con esta publicación cerrando, creo yo, con broche de oro, el seminario Sepia 20, y lo que viene ya es el seminario Sepia 21. Ya hace unas cuantas semanas ya se ha lanzado la convocatoria oficial, ya tenemos becarios, muchos de ellos nos acompañan hoy aquí. Y el Sepia que viene es un Sepia que se va a realizar por primera vez en la ciudad de Oxapampa en agosto del 2025 y va a convocarnos, espero a nosotros y muchos más en ese espacio que es el Sepia, y nos va a convocar alrededor de 3 temas que quiero comentarles porque además creo que algunos de ellos van a permitir seguir la discusión que hoy día ha quedado y que va probablemente seguir en los pasillos y en las conversaciones que se van a suscitar al yo acabar esta intervención. Y los temas que articulan el Sepia que viene son historia de pactos y rupturas, relaciones entre los pueblos rurales, campesinos e indígenas y el Estado republicano. El segundo tema son territorialidades indígenas y rurales en la Amazonía peruana. Y el tercero, dinámicas de transformación y violencia asociadas a las economías ilegales e informales en el Perú rural. Estamos seguros que estos 3 temas nos van a volver y llevar hacia adelante en una dinámica que es siempre muy enriquecedora para comprender precisamente las presiones que tenemos en los territorios, la complejidad que reviste pensar lo rural, cuánto estamos aprendiendo, cuánto es necesario también flexibilizar nuestras miradas y poder mirar estas complejas relaciones que se despliegan en el Perú rural. Los invitamos entonces a participar de lo que significa este camino hacia el Sepia 21. Vamos a tener varios eventos preparatorios, van a estar enterando en nuestras redes. Y de mi parte solo queda agradecerles profundamente su participación el día de hoy y bueno, gracias comunidad sepiana por sumarse.